En un rincón olvidado de la sierra, donde el viento parecía llevar consigo los suspiros de quienes habían perdido la esperanza, vivía don Aurelio. Era un hombre de rostro curtido por el sol y manos endurecidas por décadas de trabajo en la tierra. Su cabellera blanca y desordenada parecía una corona de espinas que reflejaba las cicatrices de una vida llena de sufrimiento. Había dedicado toda su existencia al campo, arando y sembrando bajo un sol inclemente, con la ilusión de que algún día su esfuerzo sería recompensado. Pero los años pasaron, y los días mejores que tanto anhelaba nunca llegaron. La pobreza se convirtió en su sombra inseparable, y la soledad lo abrazó con fuerza tras la muerte de Luciana, su esposa, quien había sucumbido a un cáncer implacable hacía ya 10 años. Sin hijos y prácticamente olvidado por los habitantes del pueblo que lo vio crecer, Aurelio sobrevivía en una humilde cabaña hecha de madera desgastada, alimentándose con pedazos de pan duro y agua tibia, mientras soportaba las dolencias físicas y emocionales que acompañaban al paso del tiempo. Sin embargo, había algo que mantenía a Aurelio aferrado a la vida, un sueño recurrente que lo visitaba cada noche desde hacía décadas. En ese sueño, veía una colina cubierta de pastos verdes y coronada por un árbol majestuoso, cuyas raíces parecían guardar un secreto brillante como el oro. Al principio, Aurelio había descartado el sueño como una simple fantasía sin sentido, pero con los años, y ante el peso creciente de sus desgracias, comenzó a creer que tal vez era un mensaje divino o un llamado hacia algo más grande. Recordaba las palabras de su madre, Mariana: «Nunca te rindas. Las cosas más difíciles son las que más valen la pena». Esas palabras resonaban en su mente cada vez que cerraba los ojos y veía aquella colina en sus sueños. Fue entonces cuando decidió que no podía ignorar más ese llamado. Con una determinación que no sentía desde hacía años, empacó lo poco que tenía: unos trozos de pan viejo, un cantimplora con agua y sus escasas monedas ahorradas. Así comenzó su travesía hacia lo desconocido. El primer día de su viaje fue más difícil de lo que Aurelio había anticipado. El sol parecía más abrasador que nunca, y cada paso sobre el camino polvoriento le recordaba la fragilidad de su cuerpo envejecido. Sus pies, calzados con unas botas viejas y desgastadas, comenzaban a ampollarse, y el peso del cantimplora en su hombro se sentía como una carga insoportable. Pero Aurelio no. Se detuvo. Cada vez que el cansancio amenazaba con vencerlo, cerraba los ojos por un instante y veía la colina de sus sueños. Esa imagen que parecía tan real que casi podía sentir la brisa fresca bajo el árbol. Por la noche, encontró refugio bajo un árbol seco y comió un trozo de pan duro que apenas podía masticar. Mientras miraba las estrellas, recordó las noches en las que Luciana solía señalarle las constelaciones, explicándole historias antiguas sobre héroes y dioses. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero la secó rápidamente. No había tiempo para lamentarse. Tenía una misión que cumplir. A medida que avanzaban los días, los desafíos se multiplicaron. Aurelio enfrentó el hambre cuando sus provisiones comenzaron a agotarse más rápido de lo esperado. La cantimplora, que al principio parecía suficiente, pronto quedó vacía bajo el calor implacable del mediodía. En un momento de desesperación, se detuvo junto a un arroyo seco y cayó de rodillas, rogando al cielo por una señal, por un poco de agua, o por cualquier cosa que le permitiera continuar. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de él. Un joven llamado Valentín apareció con una sonrisa amable y un trozo de pan en la mano. «¿Está usted bien, señor?», preguntó con genuina preocupación. Aurelio asintió débilmente mientras aceptaba el pan y un poco de agua que el joven le ofreció. Valentín no solo compartió su comida, también le dio palabras de aliento. No importa qué tan lejos esté lo que busca, si cree en ello, llegará. Ese encuentro breve pero significativo llenó a Aurelio de una renovada esperanza. Con el corazón un poco más ligero gracias a las palabras de Valentín, Aurelio continuó su camino, aunque el cansancio seguía pesando sobre sus hombros como una losa. El paisaje comenzó a cambiar. Los campos áridos dieron paso a colinas cubiertas de matorrales y árboles dispersos, pero con el cambio de escenario también llegaron nuevos obstáculos. Una tarde, mientras cruzaba un sendero estrecho entre dos colinas,
Fue interceptado por un grupo de hombres con rostros duros y miradas vacías. «¿Qué llevas ahí, viejo?», preguntó uno de ellos mientras señalaba la pequeña bolsa que Aurelio llevaba colgada al cinturón. Antes de que pudiera responder, lo empujaron al suelo y le arrebataron todo: su cantimplora vacía, los restos de pan y las pocas monedas que había guardado con tanto esfuerzo. Uno de ellos incluso le dio una patada en las costillas antes de marcharse, dejando a Aurelio tendido en el polvo, adolorido y humillado. Durante horas permaneció allí, mirando al cielo con lágrimas en los ojos y preguntándose si todo aquello valía la pena. Pero incluso en ese momento de desesperación, algo dentro de él se negó a rendirse. Recordó nuevamente las palabras de su madre y la imagen de la colina volvió a aparecer en su mente como un faro en medio de la oscuridad. Con un esfuerzo titánico, se levantó del suelo, tambaleándose como un árbol viejo sacudido por el viento. Sus pasos eran lentos y dolorosos, pero cada uno lo acercaba un poco más a su destino. Al caer la noche, llegó a una pequeña cabaña cuya chimenea soltaba un débil hilo de humo hacia el cielo estrellado. Con la esperanza de encontrar ayuda, golpeó suavemente la puerta. Una mujer mayor, con ojos fríos y una expresión endurecida por los años, abrió apenas una rendija. «No tengo nada para ti», dijo antes de cerrar la puerta sin darle oportunidad de hablar. Aurelio se quedó frente a la puerta cerrada durante unos minutos, sintiendo cómo la soledad volvía a envolverlo como un manto pesado. Pero incluso entonces, no permitió que la amargura lo venciera. Sabía que debía seguir adelante. El amanecer siguiente trajo consigo un aire frío que parecía calar hasta los huesos de Aurelio. A pesar de la dureza del clima y de su cuerpo debilitado, algo en su interior seguía empujándolo hacia adelante. Mientras caminaba por un sendero cubierto de hojas secas, escuchó el canto lejano de un pájaro que le recordó los días en que Luciana solía cantar mientras preparaba el desayuno. Esa memoria, tan sencilla pero tan poderosa, llenó su corazón de una calidez inesperada. Por primera vez en días, Aurelio sonrió débilmente. Era como si el universo le estuviera dando pequeños destellos de belleza para recordarle que incluso en medio del sufrimiento, la vida aún tenía momentos dignos de ser vividos. Con ese pensamiento en mente, aceleró sus pasos, sintiendo que la colina de sus sueños estaba cada vez más cerca. Finalmente, después de días que se sintieron como años, Aurelio divisó la silueta de la colina en el horizonte. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y una mezcla de emoción y nerviosismo lo invadió. ¿Y si todo había sido una ilusión? ¿Y si no había nada bajo aquel árbol? Pero no podía permitir que esas dudas lo detuvieran ahora. Con cada paso que daba hacia la colina, sentía como su cuerpo parecía ganar energía, como si el terreno mismo lo estuviera impulsando hacia adelante. Cuando llegó al pie de la colina, la vista lo dejó sin aliento. Era exactamente como en sus sueños. El árbol majestuoso se alzaba contra el cielo azul, con raíces gruesas y retorcidas que parecían guardar secretos antiguos. Aurelio cayó de rodillas frente al árbol, agradeciendo al cielo por haberlo guiado hasta allí. Sin perder tiempo, comenzó a cavar con sus manos desnudas y heridas, retirando puñados de tierra mientras su corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo. Cada puñado de tierra que Aurelio removía parecía pesar más que el anterior. Sus manos, agrietadas y llenas de cortes, sangraban mientras seguía cavando con una determinación que desafiaba la lógica. El sudor corría por su frente y se mezclaba con las lágrimas que no podía contener. ¿Y si todo aquello era en vano? ¿Y si no había nada bajo esas raíces? Pero algo dentro de él, una fuerza inexplicable, lo empujaba a seguir. Mientras sus dedos se hundían en la tierra húmeda, recordó las noches en las que Luciana le decía: «El verdadero valor no está en lo que encuentras, sino en lo que aprendes mientras lo buscas». Esas palabras resonaron en su mente como un eco distante, llenándolo de una paz inesperada. Fue entonces cuando sus manos tocaron algo sólido. Aurelio se detuvo por un instante, su respiración entrecortada por la emoción. Con cuidado, comenzó a retirar la tierra alrededor del objeto hasta que finalmente pudo verlo. Un baúl viejo y cubierto de barro. Con el corazón latiendo como nunca antes, Aurelio reunió todas las fuerzas que le quedaban para abrir el baúl. La tapa se levantó lentamente, revelando su contenido. Monedas de oro relucientes que brillaban como si guardaran la luz del sol. Por un momento,
Aurelio simplemente se quedó mirando el tesoro, incapaz de creer lo que sus ojos veían. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero esta vez no eran de tristeza ni de dolor. Eran lágrimas de alivio y gratitud. Cayó de rodillas frente al baúl abierto y levantó sus manos hacia el cielo, agradeciendo por haberle dado la fuerza para llegar hasta allí. Pero mientras miraba las monedas doradas, una reflexión profunda comenzó a tomar forma en su mente. Entendió que el verdadero tesoro no estaba solo en el oro frente a él, estaba en cada paso que había dado, en cada obstáculo superado y en cada momento en el que había elegido no rendirse. Ese oro era un símbolo de algo mucho más grande, su capacidad para perseverar incluso cuando todo parecía perdido. Aurelio pasó la noche al pie de la colina, junto al árbol que ahora sentía como un viejo amigo. No podía apartar la vista del baúl, pero no por el oro en su interior, sino por lo que representaba. Mientras el viento susurraba entre las hojas, recordó cada instante de su travesía, el hambre que casi lo doblegó, los golpes de los bandidos, la bondad inesperada de Valentín y la frialdad de Flavia. Cada experiencia había dejado una marca en su alma, moldeándolo de maneras que nunca habría imaginado. Se dio cuenta de que el oro no era lo que realmente buscaba. Era solo el final visible de un viaje mucho más profundo. En el silencio de la noche, Aurelio habló en voz baja, como si estuviera conversando con Luciana o con las estrellas. Gracias por no dejarme rendir. Gracias por mostrarme que siempre hay algo más allá del dolor. Sus palabras se perdieron en el aire, pero él sintió como si el universo mismo las hubiera escuchado. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, Aurelio supo que era hora de regresar. Cerró cuidadosamente el baúl y lo cargó sobre sus hombros, con una fuerza que parecía venir de algún lugar más allá de su cuerpo cansado. Mientras descendía la colina, sintió una ligereza en su corazón que no había experimentado en años. No era solo por el tesoro material que llevaba consigo, era porque sabía que había recuperado algo mucho más valioso, su fe en sí mismo y en la vida. Al llegar al pueblo días después, los habitantes lo miraron con curiosidad y asombro. Algunos se acercaron a preguntarle qué había encontrado, pero Aurelio solo sonrió y respondió: algo que me recordó quién soy. Con el tiempo, utilizó parte del oro para mejorar su humilde cabaña y ayudar a otros campesinos que enfrentaban dificultades similares a las suyas. Pero nunca reveló a nadie el lugar exacto donde encontró el tesoro. Para él, esa colina era un santuario sagrado, un símbolo de todo lo que había superado. Con el paso de los meses, la historia de Aurelio comenzó a extenderse más allá del pequeño pueblo. Algunos decían que había encontrado un tesoro escondido por antiguos colonos, mientras otros aseguraban que había sido una recompensa divina por su perseverancia. Pero Aurelio no prestaba atención a los rumores. Estaba demasiado ocupado reconstruyendo su vida. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer para trabajar en su pequeña parcela de tierra, pero esta vez lo hacía con un propósito renovado. Plantó árboles frutales en honor a Luciana y construyó un banco de madera bajo su sombra, donde solía sentarse al atardecer para contemplar el horizonte. En esos momentos de quietud, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido en su travesía, que la vida no siempre es justa, pero que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay una chispa de esperanza esperando ser encendida. Un día, mientras descansaba en ese banco, un grupo de niños del pueblo se acercó a él con curiosidad. «Don Aurelio, ¿es verdad que encontró un tesoro?», preguntó uno de ellos con los ojos brillantes de emoción. Aurelio sonrió y les hizo un gesto para que se sentaran junto a él. «Sí, encontré un tesoro», respondió con calma. Los niños lo miraron expectantes, esperando escuchar sobre monedas de oro y riquezas inimaginables. Pero Aurelio continuó: «El verdadero tesoro no estaba bajo la tierra, estaba dentro de mí. Era la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía perdido, el valor para enfrentar mis miedos y la fe para creer que algo bueno me esperaba al final del camino». Los niños lo escucharon en silencio, y aunque quizá no entendieron del todo sus palabras en ese momento, algo en sus corazones les dijo que habían escuchado una verdad importante. Aurelio les sonrió nuevamente y añadió: «Recuerden esto, no importa cuán difícil sea el camino, siempre vale la pena caminarlo si creen en lo que buscan». Con el tiempo, Aurelio se convirtió en una figura respetada y admirada en el pueblo. Su historia no solo inspiraba a los adultos,
sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza para las generaciones más jóvenes. Los campesinos que antes lo ignoraban ahora buscaban su consejo, no solo sobre cómo trabajar la tierra, sino sobre cómo enfrentar las dificultades de la vida. Aurelio siempre respondía con humildad, recordándoles que él no era diferente de ellos, que su fuerza provenía de creer en algo más grande que sus propios problemas. En una ocasión, durante una reunión comunitaria, compartió una reflexión que quedó grabada en la memoria de todos. La vida es como la tierra. A veces parece dura y estéril, pero si la trabajas con paciencia y fe, siempre encontrarás frutos. Sus palabras resonaron profundamente entre los presentes, quienes comenzaron a verlo no solo como un hombre sabio, sino como un ejemplo vivo de resiliencia. Aunque Aurelio había encontrado paz y propósito en su nueva vida, nunca dejó de visitar la colina de sus sueños. Cada año, en el aniversario de su travesía, hacía el arduo viaje hasta aquel lugar sagrado. Allí se sentaba bajo el árbol majestuoso y cerraba los ojos, permitiendo que los recuerdos fluyeran como un río tranquilo. En esas visitas, no llevaba consigo nada más que una pequeña vela y un trozo de pan, símbolos de luz y sustento que habían guiado su camino en los momentos más oscuros. Una tarde, mientras contemplaba el paisaje desde la cima de la colina, sintió una profunda conexión con todo lo que lo rodeaba. El viento que acariciaba su rostro, las raíces del árbol que parecían abrazar la tierra, y el cielo infinito que se extendía sobre él. Fue en ese instante cuando comprendió plenamente el significado de su viaje. No se trataba solo de encontrar un tesoro, se trataba de descubrir quién era realmente y de recordar que incluso en las adversidades más grandes, siempre hay belleza esperando ser encontrada. La última visita de Aurelio a la colina ocurrió en un otoño particularmente frío. Los años habían pasado, y su cuerpo ya no tenía la misma fuerza de antes. Sus pasos eran más lentos, y sus manos temblaban al sostener la pequeña vela que llevaba consigo. Pero su espíritu seguía siendo indomable, como el árbol que coronaba la colina. Cuando llegó a la cima, se sentó bajo las ramas que ahora estaban desnudas por la estación, y encendió la vela con cuidado. La luz tenue iluminó su rostro envejecido, revelando líneas que contaban historias de lucha, amor y esperanza. Aurelio cerró los ojos y dejó que el viento frío acariciara su piel, sintiendo una paz profunda que parecía envolver todo su ser. En ese momento, no había oro ni riquezas. Solo estaba él, el árbol y el cielo infinito. Fue entonces cuando murmuró las palabras que habían guiado toda su vida. Nunca te rindas. Las cosas más difíciles son las que más valen la pena. Esa noche, Aurelio no regresó al pueblo. Los habitantes lo encontraron días después, sentado bajo el árbol con una expresión tranquila en su rostro, como si estuviera dormido. En sus manos sostenía la vela apagada y un trozo de papel donde había escrito sus últimas palabras. La vida es un viaje, no un destino. Cada paso cuenta, cada caída enseña, y cada sueño ilumina el camino. Su partida dejó un vacío en el corazón de quienes lo conocieron, pero también dejó un legado imborrable. La colina se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban inspiración o consuelo en tiempos difíciles. El árbol majestuoso pasó a ser conocido como el árbol de Aurelio, un símbolo de perseverancia y fe para toda la comunidad. Aunque Aurelio ya no estaba físicamente presente, su espíritu seguía vivo en cada historia compartida, en cada sonrisa recuperada y en cada sueño perseguido con valentía. Con el paso de los años, la historia de Aurelio trascendió las fronteras del pequeño pueblo. Viajeros y forasteros llegaban atraídos por los relatos del viejo campesino que había encontrado un tesoro más valioso que el oro. Algunos venían buscando respuestas a sus propias preguntas, otros simplemente deseaban sentir la calma que parecía emanar de aquel lugar. La colina se convirtió en un espacio de encuentros y reflexiones, donde las personas compartían sus historias y encontraban consuelo en las palabras que Aurelio había dejado atrás. Los niños del pueblo, ahora adultos, contaban a sus propios hijos las lecciones que habían aprendido de aquel hombre sabio y humilde. Don Aurelio nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz si tenemos el valor de buscarla, decían con orgullo. El árbol, testigo silencioso de tantas vidas transformadas, seguía creciendo fuerte y majestuoso. Sus raíces se extendían profundamente en la tierra,
como si quisieran aferrarse al legado de Aurelio. Cada primavera, sus ramas se llenaban de flores blancas que parecían iluminar la colina como un faro de esperanza. Los habitantes del pueblo comenzaron a organizar una celebración anual en honor a Aurelio, donde compartían comida, música y relatos sobre su vida. Durante estas reuniones, siempre había un momento especial en el que alguien leía las últimas palabras que Aurelio había escrito antes de partir. Era un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en monedas ni posesiones, sino en la capacidad de enfrentar los desafíos con valentía y encontrar significado incluso en las pruebas más difíciles. Con los años, la celebración en honor a Aurelio se convirtió en una tradición que atraía personas de lugares lejanos. Familias enteras subían la colina para dejar ofrendas bajo el árbol. Flores, velas y pequeños objetos que representaban sus propios sueños y luchas. Algunos escribían cartas dirigidas a Aurelio, agradeciéndole por inspirarlos a seguir adelante en momentos de desesperación. Aunque nadie podía leerlas, las cartas parecían formar parte de un diálogo eterno entre los vivos y aquellos que habían dejado una huella imborrable en el mundo. El árbol, con sus ramas extendidas hacia el cielo, se convirtió en un símbolo universal de esperanza y perseverancia. Los ancianos del pueblo decían que, durante las noches más tranquilas, se podía escuchar el viento susurrando las palabras de Aurelio. Nunca te rindas. Las cosas más difíciles son las que más valen la pena. La historia de Aurelio también llegó a oídos de escritores y artistas que buscaban capturar su esencia en libros, pinturas y canciones. Un poeta famoso visitó la colina y escribió un verso que se convirtió en un himno para quienes enfrentaban adversidades. En las raíces del árbol vive el espíritu del hombre que nunca cedió al peso del dolor. Las escuelas locales comenzaron a enseñar su historia como parte de las lecciones sobre resiliencia y humanidad. Pero para los habitantes del pueblo, Aurelio no era solo un personaje histórico, era alguien cercano, alguien cuyo ejemplo seguía guiándolos en su día a día. Cada vez que enfrentaban dificultades, recordaban su travesía y encontraban fuerzas para continuar. En ese sentido, Aurelio nunca realmente se había ido. Su legado seguía vivo en cada acto de bondad, en cada sueño perseguido y en cada paso dado con fe. Un día, muchos años después de la partida de Aurelio, un joven llamado Mateo llegó al pueblo buscando respuestas. Había escuchado hablar del árbol y de la historia del viejo campesino, que había encontrado un tesoro más allá del oro. Mateo estaba pasando por una etapa difícil en su vida. Había perdido a su padre recientemente y sentía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Al subir la colina, se encontró con el árbol, majestuoso, cuyas ramas parecían extenderse para abrazarlo. Se sentó bajo su sombra y cerró los ojos, permitiendo que el viento fresco acariciara su rostro. En ese momento, sintió una paz que no había experimentado en años. Recordó las palabras que le habían contado sobre Aurelio y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía seguir adelante. Antes de irse, dejó una pequeña piedra al pie del árbol como símbolo de sus propias luchas y su decisión de enfrentarlas con valentía. La experiencia de Mateo no fue única. Cientos de personas visitaban la colina cada año buscando consuelo y fuerza para enfrentar sus propios desafíos. El árbol se convirtió en un lugar sagrado donde las personas podían conectar con algo más grande que ellas mismas. Los habitantes del pueblo cuidaban el lugar con devoción, asegurándose de que siempre estuviera limpio y accesible para quienes lo necesitaban. Aunque Aurelio ya no estaba físicamente presente, su espíritu seguía vivo en cada hoja que caía, en cada flor que florecía y en cada historia compartida bajo sus ramas. La colina dejó de ser solo un espacio geográfico, se convirtió en un símbolo universal de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz esperando ser encontrada. Con el tiempo, las generaciones más jóvenes comenzaron a reinterpretar la historia de Aurelio a través de sus propios ojos. Para algunos, representaba la lucha contra la adversidad. Para otros, era un ejemplo de cómo los sueños pueden guiar incluso a los corazones más cansados. En las escuelas del pueblo, los maestros pedían a los niños que dibujaran lo que significaba para ellos el árbol de Aurelio. Las paredes de las aulas pronto se llenaron de imágenes coloridas. Un árbol con raíces que abrazaban el mundo, un anciano sonriente bajo un cielo lleno de estrellas,
y caminos sinuosos que llevaban a colinas luminosas. Cada dibujo era único, pero todos compartían un mensaje común. La esperanza nunca muere si uno tiene el coraje de buscarla. Los padres, al ver estas creaciones, recordaban sus propias visitas al árbol y sentían una conexión renovada con el legado de Aurelio. Un día, un grupo de jóvenes del pueblo decidió organizar una caminata anual hacia la colina para mantener viva la tradición. Invitaron a personas de todas partes a unirse y compartir sus historias bajo las ramas del árbol. Durante una de estas reuniones, una anciana llamada Clara se levantó para hablar. Con voz temblorosa, pero llena de convicción, contó cómo había conocido a Aurelio cuando era niña y cómo sus palabras habían cambiado su vida. «Yo era una niña asustada que no creía en nada», dijo mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Pero don Aurelio me enseñó que siempre hay algo por lo que vale la pena luchar. Hoy estoy aquí porque él me mostró el camino». Su testimonio conmovió a todos los presentes, quienes entendieron que el impacto de Aurelio no se limitaba a su tiempo. Seguía resonando en cada acto de bondad y en cada corazón dispuesto a creer. A medida que pasaban los años, la caminata anual hacia la colina se convirtió en un evento de gran importancia para la comunidad. Personas de todas las edades y rincones del país llegaban para participar, llevando consigo sus propios sueños, miedos y esperanzas. Algunos caminaban en silencio, reflexionando sobre sus vidas, mientras otros compartían historias de superación y gratitud. Bajo las ramas del árbol, se creaba un ambiente de unión y solidaridad que trascendía las palabras. Durante una de estas caminatas, un joven músico llamado Esteban llevó su guitarra y compuso una canción inspirada en la historia de Aurelio. La melodía, suave y melancólica, hablaba de un hombre que había encontrado luz en medio de la oscuridad y que había dejado un legado eterno. La canción resonó profundamente entre los presentes y pronto se convirtió en el himno no oficial del evento. Con cada año que pasaba, el árbol parecía volverse más fuerte, como si absorbiera la energía de todas las personas que lo visitaban. Sus raíces se extendían aún más profundamente en la tierra, y sus ramas ofrecían sombra a quienes buscaban refugio bajo ellas. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar algo curioso. Las flores del árbol parecían florecer incluso en estaciones inesperadas, como si quisieran recordarles que la esperanza no conoce límites ni calendarios. Algunos decían que era un milagro, otros simplemente lo veían como una metáfora viva del espíritu de Aurelio. Pero todos coincidían en algo. Aquel árbol era mucho más que madera y hojas. Era un símbolo tangible de lo que significa perseverar, soñar y nunca rendirse. Y así, generación tras generación, la historia de Aurelio continuó siendo contada y vivida, demostrando que el impacto de una vida llena de propósito puede extenderse mucho más allá de su tiempo. Un día, muchos años después de que la historia de Aurelio se convirtiera en una leyenda, un grupo de estudiantes universitarios llegó al pueblo para investigar el impacto cultural del árbol y su historia. Entrevistaron a los habitantes, recopilaron relatos y estudiaron las tradiciones que habían surgido alrededor de la colina. Lo que encontraron fue mucho más profundo de lo que esperaban. El árbol no solo era un símbolo local, sino una fuente de inspiración para personas de todo el país. Uno de los estudiantes, una joven llamada Elena, quedó particularmente conmovida por las palabras que Aurelio había dejado antes de partir. «La vida es un viaje, no un destino», escribió en su cuaderno mientras observaba el árbol desde la distancia. Esa frase resonó en su mente durante días y la llevó a reflexionar sobre su propia vida y los sueños que había dejado de perseguir por miedo al fracaso. Elena decidió compartir la historia de Aurelio con sus compañeros y profesores al regresar a la universidad. Organizó una exposición donde presentó fotografías del árbol, relatos de los habitantes del pueblo y su propia interpretación del legado de Aurelio. La exposición atrajo a cientos de personas, muchas de las cuales se sintieron inspiradas para visitar la colina y experimentar por sí mismas la magia del lugar. Algunos dejaron cartas bajo el árbol. Otros simplemente se sentaron en silencio, dejando que el viento les susurrara las palabras que Aurelio había pronunciado tantas veces. Nunca te rindas. Las cosas más difíciles son las que más valen la pena. La historia comenzó a viajar aún más lejos, llegando a lugares donde nadie había
oído hablar del pequeño pueblo ni del viejo campesino. Pero incluso en esos lugares lejanos, el mensaje seguía siendo el mismo. La esperanza y la perseverancia tienen el poder de transformar vidas. Con el tiempo, la historia de Aurelio se convirtió en un libro escrito por Elena, titulado El árbol de los sueños. En sus páginas, no solo relataba la travesía del viejo campesino, sino también las historias de las personas que habían sido transformadas por su legado. El libro se convirtió en un éxito inesperado, traducido a varios idiomas y leído por personas de todas partes del mundo. Cada lector encontraba algo diferente en sus palabras. Algunos veían una lección sobre la importancia de no rendirse. Otros encontraban consuelo en saber que incluso las vidas más humildes podían dejar una marca imborrable. Pero para Elena, el verdadero éxito del libro no estaba en las ventas ni en los elogios. Estaba en los mensajes que recibía de personas agradecidas por haberles recordado que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Años después, Elena regresó al pueblo para una ceremonia especial organizada por los habitantes. Habían decidido plantar nuevos árboles alrededor del majestuoso árbol de Aurelio, creando un bosque que simbolizara la expansión de su legado. Durante la ceremonia, Elena fue invitada a hablar. Con la voz entrecortada por la emoción dijo: Aurelio nos enseñó que los sueños no son solo para quienes tienen riquezas o privilegios, son para todos, aquellos que tienen el coraje de creer. Este bosque no es solo un homenaje a él, sino a todos nosotros, porque cada uno lleva dentro una semilla de esperanza. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y lágrimas. Mientras plantaba su propio árbol junto al de Aurelio, sintió una conexión profunda con todo lo que él representaba. En ese momento, supo que su historia nunca terminaría. Seguiría creciendo como las raíces y ramas de aquel árbol eterno. El bosque que comenzó con aquel árbol se convirtió en un lugar de peregrinación para personas de todas las edades y culturas. Cada árbol plantado llevaba consigo una historia, un sueño o una lucha personal. Los visitantes dejaban placas con mensajes grabados, como «Gracias por recordarme que los sueños valen la pena» o «Nunca me rendiré, como tú nunca lo hiciste». Con el tiempo, el lugar fue conocido como el Bosque de Aurelio, y su fama trascendió fronteras. Pero más allá de la notoriedad, lo que realmente importaba era el impacto que tenía en cada persona que lo visitaba. Algunos llegaban buscando respuestas. Otros simplemente querían sentir la paz que emanaba de aquel espacio lleno de vida y significado. En cada rincón del bosque se podía sentir la presencia de Aurelio, no como un hombre, sino como una idea viva, la perseverancia frente a las adversidades. En una tarde tranquila, años después de que el bosque floreciera en todo su esplendor, un niño pequeño llegó con su madre y preguntó: ¿quién era Aurelio? La madre sonrió y señaló el árbol original que había iniciado todo. Era alguien como tú y como yo, respondió. Alguien que soñaba y que nunca dejó de creer, incluso cuando todo parecía perdido. El niño miró el árbol con curiosidad y luego cerró los ojos, como si intentara imaginar la travesía del viejo campesino. En ese instante, el viento sopló suavemente entre las ramas, llevando consigo las palabras que habían resonado por generaciones. Nunca te rindas. Las cosas más difíciles son las que más valen la pena. Y así, el legado de Aurelio continuó vivo, no solo en las raíces profundas del árbol ni en las historias contadas por los habitantes del pueblo, sino en cada corazón dispuesto a soñar y a luchar por lo que realmente importa. El tiempo siguió su curso, y aunque las generaciones cambiaban, el espíritu de Aurelio permanecía intacto en cada rincón del bosque. Los habitantes del pueblo, ahora ancianos, contaban la historia a sus nietos como si fuera un cuento sagrado, asegurándose de que nunca se olvidara. Cada nuevo árbol plantado era un símbolo de esperanza, una promesa de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay algo por lo que vale la pena luchar. En el centro del bosque, el árbol original seguía siendo el más imponente, con raíces que parecían abrazar la tierra y ramas que se extendían hacia el cielo, como buscando tocar lo divino. Para quienes lo visitaban, no era solo un árbol, era un recordatorio tangible de que los sueños pueden convertirse en realidad si uno tiene el coraje de perseguirlos. Y así, la historia de Aurelio se convirtió en algo más grande que él mismo. No era solo la historia de un hombre humilde que encontró un tesoro.
Era la historia de todos aquellos que alguna vez sintieron que la vida los había derrotado y encontraron fuerzas para levantarse. El bosque seguía creciendo, al igual que las vidas de quienes se inspiraban en él. En cada rincón del mundo donde se contaba su historia, las personas encontraban consuelo y determinación para enfrentar sus propias batallas. Aurelio había partido hacía mucho tiempo, pero su legado seguía vivo, demostrando una verdad universal. No importa cuán difícil sea el camino ni cuántas veces uno caiga, lo importante es seguir adelante, porque las cosas más valiosas siempre están al final del esfuerzo más grande. En una mañana soleada, décadas después de que Aurelio emprendiera su viaje hacia la colina, un grupo de niños corría entre los árboles del bosque, riendo y jugando sin preocupaciones. Uno de ellos tropezó y cayó cerca del árbol original, el que había iniciado todo. Al levantarse, notó una pequeña placa casi oculta entre las raíces. La limpió con cuidado y leyó en voz alta las palabras grabadas. La vida es un viaje, no un destino. Cada paso cuenta, cada caída enseña y cada sueño ilumina el camino. Los demás niños se acercaron curiosos y uno de ellos preguntó, ¿qué significa eso? El más pequeño del grupo, con una sonrisa inocente pero sabia, respondió, significa que nunca debemos rendirnos. Y con esa simple frase, el espíritu de Aurelio continuó vivo en el corazón de quienes aún no habían comenzado su propio viaje, asegurándose de que su legado perdurara para siempre.